Universidad Yacambú, programa doctorado en gerencia, seminario avanzado, pensamiento gerencial emergente. Relatoria crítica sobre el artículo Epistemología y práctica del conocimiento de Violeta Guyot. Violeta Guyot es profesora en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Violeta Guyot percibe el desarrollo de una producción intelectual basado en el planteamiento de la teoría de la complejidad como alternativa en la acción pedagógica frente a los desafíos actuales que enfrenta la comunidad científica y que han dejado en desuso los paradigmas que imperaban bajo la concepción reduccionista y empírica y que han descuidado ampliamente la teoría de la subjetividad, la relación entre la teoría y la práctica y por fin el rol protagónico del sujeto productor del conocimiento en una relación dualista. Guyot, a lo largo de su escrito, expone de modo metódico las prácticas docentes desde una perspectiva epistemológica que se vincula con dos vertientes ligadas a la teoría del conocimiento, tanto como a la praxis, y que surge como respuesta a la realidad social que amerita su intervención para atender las problemáticas en dicha realidad sin desprender del carácter ético. Ella determina en el comienzo la premura de una epistemología que prosigue objetos diferentes para sus estudios. La autora objeta sobre un nuevo estudio del conocimiento manifiesto en la nueva epistemología que constituye un elemento estructural para la elaboración científica, asegurando desde luego que el conocimiento no alcanzaría el nivel de producción que se genera a partir de un simple planteamiento de un determinado objeto de investigación. La autora reivindica la epistemología desde una comparación entre dos modelos epistémicos cuya diferencia radica en, como se ha mencionado anteriormente, en la correspondencia entre la teoría y la práctica, entre una episteme que responde mecánicamente a ciertos dilemas sociales, quedando nula, sin relevancia, y otra nueva a partir del siglo XX, que se concibe desde variables vertientes sobre momentos históricos vinculados a su vez con concepciones epistemológicas, axiológicas, metodológicas y ontológicas, que se conjugan a lo largo de las fases que conforman el quehacer científico. La autora enfatiza en su hipótesis en un repensar sobre las técnicas y metodología de la investigación, que fue una de las contribuciones de la Escuela de Chicago finalizada la Segunda Guerra Mundial, permitiendo la inclusión del sujeto de la investigación presente en la figura del docente dentro del escenario investigativo en el desarrollo de la práctica docente. Violeta subraya en su artículo la atribución de las instituciones educativas en romper los paradigmas empíricos como respuesta a la incompetencia de las mismas de presentar soluciones a los problemas sociales a partir de la práctica docente. Es obvio que su abordaje centra toda la fuerza en la importancia de una ciencia vinculada a la realidad social y todas las vertientes que se conjugan en ella. Asume una perspectiva que descalifica la práctica educativa antigua por estar desvinculada de la articulación entre la epistemología y la pedagogía. Y desde luego está en lo cierto, puesto que sin la consideración de las condiciones sociales que confluyan en un determinado contexto educativo, no se puede hablar de ciencia productiva, o sea, una ciencia como resultado entre la teoría y la praxis. En consideración a las propuestas de Violeta, se aprende el enfoque de la autora que se presenta como el más idóneo para atender las problemáticas de las prácticas investigativas. Los docentes
que nada más que el enfoque epistemológico de la complejidad. Empero, este enfoque ella lo presenta con un andamiaje epistemológico encabezado por Kuhn y finalizado por Morán. Este enfoque lo construye la autora enfatizando el aporte de las visiones críticas correspondientes a la teoría científica y edifica su propuesta epistemológica sobre las prácticas del conocimiento, cuyo valor reside en los efectos que derivan en todas las dimensiones sociales. La crítica que funda Violeta sobre la creación científica lo entrelazado con Collier, Meyerson, Metzger y Mayer para exponer las prácticas de la comunidad científica que no contribuía en la relación entre la teoría y la praxis docente o profesional per se. A su vez, Violeta señala a Foucault y Deleuze como pioneros en la comprensión de la relación del poder y la explicación de la visión dual entre la idea y la acción. Empero, la critica por carecer de carácter transformador. Violeta presenta a las prácticas del conocimiento como disyuntivas a la ortodoxia del neopositivista mediante la reconfiguración de los precursores de la teoría de la complejidad, como Lia Prigogine, Edgar Morin, quienes inducen a la triangulación entre los sujetos, la naturaleza y el conocimiento, reivindicando la subjetividad a través de la interacción del sujeto con el conocimiento en el proceso investigativo, posibilitando la innovación de sus propias prácticas, prosiguiendo de tal modo una acción crítica y constructiva al mismo tiempo, y conservando la relación entre ciencia y los valores éticos, tomando en consideración el asunto político vinculado con la ciencia, llevándolo hacia la comprensión de la interdisciplinaridad que permite la integración de la ciencia con el medio. La misma se alcanza gracias a un nuevo sujeto actor, protagónico de las prácticas del conocimiento. Este actor, antes mencionado, como lo promociona Violeta, debe ser un creador que origine resultados en la producción del conocimiento y la reconstrucción de la noción de la subjetividad, operando bajo preceptos que rigen por un conocimiento complejo o, como lo propone Morán, conocimiento pertinentes. Dichos preceptos toman en cuenta los pormenores de la condición humana y su naturaleza, para crear prácticas educativas aptas para afrontar los desafíos del momento histórico que atraviesa la sociedad. De tal modo, el texto de Violeta refleja una categoría central que se establece sobre la práctica de conocimiento y centra su empeño en el paradigma de la complejidad como un modelo complejo, idóneo y único para la práctica educativa transformadora. Claro, es un abordaje analítico importante que puede contribuir a la comprensión de las polémicas investigativas que se generan a partir de las políticas educativas e implícitas en la práctica del conocimiento. Sin embargo, la autora cae en lo que ella misma advierte sobre la ceguera del conocimiento, ya que su posición fue crítica de los antiguos paradigmas, sin dejar de acotar que gracias a las mismas, las prácticas del conocimiento han podido evolucionar y posesionarse en las alternativas del cambio. Es como hablar de los nefastos procesos de la colonización, sin mencionar el idioma español como producto de este mismo proceso y desde luego su contribución a nuestra gran cultura venezolana. En relación a lo anterior, también existen otras teorías que pueden proporcionar alternativas positivas en la producción del conocimiento, como las teorías feministas,
que hasta incluso producen acciones transformadoras a partir de su aplicación en los proyectos educativos y desde luego en la práctica educativa. Violeta también muestra una preocupación digna de tomar en cuenta sobre la tecnología y su incidencia en los valores que se vinculan con la subjetividad. Es más, sus inquietudes sobre la consecuencia que se generan en la vida moderna sobre los etos son de gran valor, tomando en cuenta que las mismas son el reflejo de la actitud cultural de la sociedad como producto final de un sistema educativo cuyos fundamentos epistemológicos guardan estrecha relación entre la estructura del conocimiento científico como derivado del conocimiento humano. En consecuencia, el dilema que plantea Violeta al final de su texto sobre una reflexión epistemológica es válida y vigente en estos momentos, viendo cómo las reformas educativas, tanto como las prácticas docente y profesional en general, quedan de cierta forma atadas frente a las profundas problemáticas sociales que confrontan nuestro contexto latino en general y Venezuela en especial, tal como la violencia intrafamiliar, violencia de género, la inseguridad, la corrupción, entre otros. Si bien se han sancionado las leyes pertinentes al caso y el Estado ha coaccionado su ejecución, los resultados de su aplicabilidad no han generado la transformación esperada debido a la desarticulación entre la tríada fundamental de una sociedad compuesta por los valores inalienables del conocimiento, ética y finalmente la política, sin menoscabar los efectos de la industria cultural que se han penetrado en la construcción cognitiva de los ciudadanos sin poder ser erradicada mediante su voluntad subjetiva. Gracias.